Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos de 9 a 13. Hermanos, en vosotros no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Vuestro cuerpo está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en vosotros, Dios os bendijo y el Espíritu os da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo, le dará vida a tu cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en vosotros. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si vivís de acuerdo con la mentalidad humana, moriréis para siempre. Pero si usáis el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, viviréis para siempre. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Por aquel entonces dijo Jesús: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 4. Dijo Jesús: no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá. Pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Es palabra de Dios. Podéis tomar asiento. La carta a los romanos de San Pablo es una auténtica maravilla y no me cansaré de recomendaros a todos su lectura completa, aunque es verdad que a veces esta carta está un poco tergiversada por las distintas traducciones que la han manipulado para cambiarle el sentido o acentuar aquello que no se debe y atenuar aquello que debe acentuarse. Pero leída con atención y hasta el final, tras enumerar los numerosos pecados que nos condenan inexorablemente y sin escapatoria desde el punto de vista de la carne, nos muestra que aquellos que vivimos según el Espíritu estamos exentos de vivir según la ley. Pues esta, la ley,
es para los que viven según la carne, que ya está condenada por el pecado. Este trozo de hoy es el eje que nos muestra que espíritu somos y que tenemos otra forma de contemplar la vida. Perdón. Adentrémonos un poco en el Evangelio para comprender esto un poco, para comprender esto mejor. El lenguaje del Evangelio que hoy se utiliza la contradicción para dar más relieve a lo que se nos quiere comunicar. Según las palabras de Jesús, los sabios y los entendidos ni saben ni entienden. Pero fijémonos que el contrapunto de esto no habla de ignorantes, que sería lo lógico cuando se habla de sabios y entendidos. Lo contrario es ignorante. Pues no nos habla de ignorantes, sino de sencillos. Son los sencillos los que reciben la revelación de Dios que les permite saber y entender. Si los sabios y entendidos ni saben ni entienden, no es debido a sus conocimientos, sino porque consideran que sus conocimientos les sitúan por encima de los demás. Esto sí, que impide conocer y entender los proyectos de Dios. Voy a hacer un inciso a lo que tengo escrito aquí. Hay una costumbre en la mayoría de las iglesias de llamar al sacerdote padre. O incluso ahora también se viene dando otra costumbre de recurrir a guías espirituales. Jesús nos advirtió de todo esto y nos dijo, ahora no recordaré el número del versículo ni la cita bíblica correcta, pero nos dijo, a nadie llaméis Padre, porque Padre solo tenéis uno que está en el cielo. A nadie llaméis guía, a nadie llaméis ninguna de estas cosas, porque vosotros sois hermanos. Y yo cuando alguien me llama Padre, procuro corregirle, porque yo solo soy un hermano más. Mi único maestro es el Cristo, al igual que el vuestro. Me las puedo intentar dar de sabio, quizás escribiendo estas homilías y dirigiéndome a vosotros, pero creedme, mi única intención es intentar despertar en vosotros aquella chispa que os lleve hacia adelante. Pero, como diré más adelante, es vuestra inteligencia la que espero que os ayude, la que espero que os desvele estos caminos hacia el Padre. Él, el Padre y el Cristo, son nuestros únicos maestros, nuestros únicos guías. El Evangelio nos habla también de un yugo suave y de una carga ligera. ¿Puede haber un yugo suave? ¿Es posible una carga ligera? Es necesario dar a estas frases un significado activo. Hablan de yugos que suavizan la vida y de cargas que alivian el peso de la existencia. A veces la propia religión nos puede suponer una carga, un yugo, porque nos impone deberes, obligaciones que son muy difíciles cumplir. Hay otro lugar por ahí del Antiguo Testamento que Jesús les dice a los fariseos, vosotros imponéis cargas pesadas, vosotros ni entráis ni dejáis entrar. ¿No habéis visto cómo los niños en la playa o en la piscina se cargan de corchos o flotadores que una vez en el agua alivian su propio peso? Para una inmensa mayoría de personas, la vida es una carga pesada.
en algunos o muchos momentos. Es entonces cuando podemos comprobar la verdad de las palabras de Jesús, y hallaréis el descanso que tanto deseabais, porque mi yugo suaviza y mi carga alivia. Jesús es el hombre. Jesús solo nos quiere liberar de estos yugos que esclavizan. Su única carga es el amor. Por eso su carga es ligera. Y si no es así, que Jesús nos libera, dejémonos de religiones y seamos sencillos para poder captar la revelación del Padre. Veamos, desde nuestras propias necesidades podemos llegar a Dios. El proceso sería más o menos así. Algunos intuimos que nuestra vida no tiene fundamento en sí misma. Existimos, pero podríamos no existir. Por tanto, si no somos el fundamento de nuestra existencia, otra cosa hay que nos fundamenta y nos sostiene. A esta otra cosa le podemos dar el nombre de Dios u otros nombres. Pero en Jesucristo, los cristianos, hemos descubierto que Dios no se ha quedado en esta relación de criatura-creador, creador-criatura, sino que nos ha llamado y destinado a ser hijos. Podría no haberlo hecho, pero lo ha hecho. No es una consecuencia de lo que somos, sino pura generosidad suya. No es exigido por nuestras necesidades, ni podemos conseguirlo o merecerlo por nosotros mismos. Es un don gratuito. Estamos invitados a ser hijos en el Hijo. Y creedlo, porque esto es así. Estamos invitados a ser cada uno de nosotros hijos de Dios gracias a Jesús. Es muy curioso el Evangelio de Tomás que hemos leído y cargado de simbolismo. Quien quiera tomarlo al pie de la letra que responda a mi pregunta: ¿desde cuándo un niño de 7 días responde a algo? Pero en estos momentos tan próximos al solsticio de verano, en donde la luz brilla con todo su esplendor, cuando la sencillez y la espiritualidad deben primar sobre la carnalidad y el mundo sensible, es decir, sobre el punto de vista humano, sobre el punto de vista analítico, sobre el punto de vista literal de lo que leemos, que debemos intentar entender. No os lo voy a explicar. Dejo a vuestra inteligencia meditar sobre ello. Estoy seguro de que vuestra alegría será mayor cuando los frutos recogidos sean propios. Esto es lo que os decía antes. Yo solo pretendo despertar la chispa. Es el fruto de vuestro trabajo el que os debe conducir a Dios. Se acercan las vacaciones de verano. Es tiempo de sol, calor y contacto con la naturaleza. No olvidemos también nuestro contacto con Dios. Es el mejor momento. Reescribiendo el final del versículo de hoy de Tomás: todas las cosas en el uno y el uno en todas las cosas. Meditemos estas cosas, hermanas y hermanos.